buenas noches. Muy buenas noches, ¿Cómo va? Fernando, ¿Cómo José, andan? ¿cómo Hola, andamos? bien, ¿Qué bien. tal? Buenas noches, buenas Saludamos noches. acá a la gente, Un hola. gusto, ¿cómo les va? Nosotros decimos buenas noches porque Sí. somos de noche. Sí, es de sí, noche, ¿no exacto. es cierto? Pero Puede ser a lo mejor cuando lo vean de día. sí, por favor, bien. Les traigo hoy un tema que me tiene Sí, muy vos, Fernando, preocupado. trae a veces Sí. ciertos Sí, cada bomba temas, lo tira uno sí, de- bueno, son temas urticantes. Che, ¿qué está pasando en nuestra iglesia? Que hay esas diferencias entre los tradicionalistas, los... ¿A qué nivel vos te referís? ¿A qué nivel? ¿Acá? Acá, ¿En general? Ah, lo he visto acá y lo he visto a nivel nacional y lo he visto también a nivel mundial. Digamos, Sí, sí, universo, sí. sí. Veo que hay unos pequeños desfasajes, no logro comprender cuál es el problema base. Mira, ¿puedo decir mi sí, opinión? sí. Mira, yo creo que esto de las líneas, yo percibo como hay varias líneas, siempre ha habido pluralidad Sí. de ideas, pluralidad de opiniones, ¿no? Pero unidad en lo esencial, como decía San Agustín. Ya en las primeras comunidades cristianas había unas pequeñas líneas, por decir así, la de Pedro Sí. y la de Pablo. Sí. La de Pedro yo la veo como más institucional, por decir así. Pedro ya había sido nombrado, por decir así, primer papa o líder de esa iglesia naciente, o pastor, ¿no? Designado por el mismo Jesús, iba tomando decisiones. Y Pablo, que no había sido del colegio apostólico, Claro, elegido también por Jesús, también iba fundando iglesias. Y es más, ni siquiera Pablo había escuchado las lecciones en vivo y en directo que había tenido con Jesús, ¿no? Y sin embargo coincidían, no sé por qué, porque la fuente era la única. Sin embargo tenían distintos acentos. Y bueno, lo que vos planteás hoy acá para charlar es el tema de que, sí, me parece que es un poco lo mismo, o sea, es como la línea, como yo la veo así, como más centrada podríamos decir así, lo que se vino haciendo desde hace tiempo, digamos que son los que se dicen tradicionalistas, los que defienden la ortodoxia, por decir así, ¿no? Y los que tienen una apertura, una actualización a los tiempos estos, porque convengamos que la iglesia, es lo que yo pienso, ha tenido que ir adaptando su mensaje, su predicación, en función de las cosas que iba encontrando en la cultura. La cultura para mí es determinante, no sé cómo lo ven ustedes. Sin cambiar la esencia de Sin la identidad, fe. sin Claro. perder identidad, obviamente. Sí. Sí, digamos, en la historia de la iglesia siempre ha habido posiciones encontradas, digamos, las épocas han ido imponiendo, como quien dice, una agenda a todo el mundo, y la iglesia no podía estar ajena, ¿no es cierto?, a esas agendas que se imponían. Qué sé yo, recuerdo, ahora de haber leído en la historia, ¿no? En los primeros siglos de la iglesia hubo un problema muy serio, donde el Papa Calixto hubo un debate porque hubo muchos cristianos que apostataron, es decir, renegaron de su fe porque hubo una persecución en Roma. Luego, digamos, esa persecución cesó, desapareció, y muchos de los que habían, digamos, renegado querían volver a la iglesia, al seno de la iglesia. Y hubo un enfrentamiento muy fuerte porque, digamos, la gran mayoría de los que habían permanecido fieles no los querían recibir. ¿No es cierto? No los querían recibir. Dicen, no, ya fallaron, van a seguir fallando, no son dignos de estar entre nosotros. Y hubo ahí como una división, a ver, como quien dice, entre... ¿De criterios? Sí, puritanos y los que no habían sido puritanos, es decir, los que siguieron fieles, que se bancaron toda la persecución, y nosotros no. O podríamos decir, en términos modernos, entre conservadores y tipos que, bueno, que estaban... sí, digamos, mal hecha la división, pero digamos un poco para ponerle un marco. Y el que zanjó digamos, la situación fue el Papa Calixto, donde dijo, perfecto, los vamos a recibir, les vamos a dar una nueva oportunidad, una penitencia de por medio, no es que todo fue así nomás,
Y bueno, y eso generó un revuelo en los otros. Y duró mucho tiempo, una discusión muy fuerte. Claro, a veces llega, Un malestar, claro. a veces llega, Sí. qué sé yo, muchos años Sí, sí, tomar sí. decisiones e ir modificando actitudes pastorales. O criterios. Sí, sí. Por ejemplo, mira, hoy hay cosas que hace muchos años, él está contando una historia del Papa Calixto era, no, Calixto, Calixto. estamos hablando del año Pero, 190, Claro, pero 120. yo, por ejemplo, te digo hoy, por ejemplo, Sí, que hoy el es- tema de la justicia social, el tema de los derechos humanos, que no, tal vez siempre ha existido esto de las desigualdades y qué hace el cristiano frente a una desigualdad social que podríamos llamar, bueno, el tema de la dignidad de la persona, el tema de la defensa del medio ambiente, son cosas que han ido apareciendo como fuertemente en este tiempo. Son agendas que Son se van agendas, sí, Claro, por ejemplo, el diálogo entre las religiones, antes no se daba este tema. Ni se planteaba la Iglesia Católica que tenía que dialogar con otras religiones. En todo caso, las otras religiones se tenían que convertir a la nuestra y si no, no se salvaban. Hoy se reconoce que tiene valor teológico otras religiones y que por eso se podría llegar a encontrar cosas comunes y hasta se plantea el hecho de que si alguien, incluso que no perteneciera a ninguna religión y siguiera su conciencia, los dictados de su conciencia, podría alcanzar la salvación, ¿no? Fíjate vos cómo van cambiando las ideas. Las ideas. Entonces, viste, unos piensan de una manera, otros piensan de otra. El tema, por ejemplo, esto de la inclusión o no, de sectores o no sectores, también es como algo nuevo. El tema esto de una iglesia jerárquica, vertical, y hoy que se hable de una iglesia descentralizada, hoy que se hable de la sinodalidad. ¿Escucharon algo? Bueno, Sí, son temas que son como actuales. Frente a eso, claro, hay posturas, me parece. Sí, pero siendo así tan plural la iglesia, ¿no se pierde la esencia de la fe? ¿No hay una dilucidación, es decir, que se diluye la palabra del Señor? Es decir, que perdemos de vista el concepto de la palabra. De la unidad y de identidad, decís vos. Claro, sí. Bueno, yo creo que es un peligro que se corre, ¿no es cierto? Pero, a ver, no hay que eludirlo, ¿no es Sí, cierto? sí, claro, Obviamente, a ver, mucha oración y mucha apertura del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Pero por supuesto que se corre el peligro y hay muchos representantes, muchos pastores que lamentablemente se desbandan, se van, digamos, para ese lado y quedan, ¿no es cierto?, digamos, ahí varados a media agua, como quien dice, ni de un lado ni del otro. Entonces, obviamente que es un O a riesgo, veces ¿no? muy de un lado y a veces Muy del del otro. otro, exacto. Hablemos de la teología de la liberación, hablemos de los tradicionalistas. Sí. Entonces se corre ese riesgo, ¿no es cierto? Pero ahí está, digamos, yo creo que es la lucha que siempre va a tener la iglesia y cada uno de los que integramos, formamos parte de la iglesia en el mundo, en este mundo. El mundo, digamos, impone agendas, el mundo, digamos, va planteando cosas, algunas buenas, algunas malas, algunas no tan malas o no tan buenas, y la iglesia tiene que tomar postura. A ver, digamos, cuando el Papa León XIII, a fines del siglo XIX, fue muy claro, digamos, cuando había toda una ebullición por toda la cuestión social que se estaba generando. El tema de la industrialización estaba ya ahí, ¿o no? Estaba, digamos, se estaban viendo Pensado. consecuencias de la revolución industrial, Claro. ¿no? Que había mucha miseria, estaban Y mucho surgiendo medio esclavitud de los trabajadores. absolutamente, todo ese y tema. donde estaba echando raíces, estaba queriendo, digamos, el marxismo, digamos, como queriendo dar una respuesta o una solución, entre comillas, a todas estas cosas, y la iglesia no pudo permanecer aquí, no debía y no estuvo. Entonces fue cuando allí, digamos, el Papa León XIII, que le llamaban el Papa social, de las cuestiones sociales, digamos, escribe su encíclica Rerum Novarum, de las cosas nuevas, y de esto que estaba Claro, pasando. esas eran ¿no? las cosas nuevas De sobre las las cosas que nuevas. él se pronuncia, Claro. y dando orientación como pastor de la iglesia, Justamente, cómo vivir esas cosas, cómo de la vivir, fe. cómo vivir. Por eso, digamos, esa industrialización llegó, se impuso, ¿no es cierto?
por el avance de la ciencia en su momento, la máquina de vapor, etcétera, etcétera, no vamos a aburrirnos con eso, ¿no es cierto? Sí, sí. Pero se impuso. Entonces, bueno, la iglesia tiene que dar una respuesta. Y también, obviamente, que hubo divisiones. No todos estuvieron de acuerdo, no todos los católicos estuvieron de acuerdo con esa encíclica. Claro. Porque muchos decían que la iglesia no se tenía que intrometer en eso, ¿no es cierto? Y otros decían, no, tenemos que dar una respuesta para orientar justamente, no perder almas. Claro, yo, ¿no? respecto a lo que vos decís, de perder o no perder identidad, ¿no? Hoy también otro de los temas que nos interpela como iglesia, como creyentes, es el tema de la globalización. Sí. Y la globalización es multidimensional, es una globalización de la cultura, una globalización de la economía, una globalización política, ¿no? Es decir, hoy somos interpelados de distintos temas. Sí. Fíjate, por ejemplo, hoy está en la agenda el tema de los migrantes. Sí. Migraciones por todos lados. ¿Qué hacemos con los migrantes? El tema de, por ejemplo, en alguna época, hasta hace poco, el tema de la liberación de las clases oprimidas, la teología de la liberación. Viste que Sí. se armó todo un revuelo Un también revuelo. en la iglesia y se formaron, como por decir así, un bando de un lado, otro bando del otro. El tema de la reforma de la curia, hoy es un tema actual. Tal vez en otra época no, pero hoy, bueno, sabemos que hay problemas y que se están solucionando, pero que ha tenido un precio muy alto. Hoy tenemos el problema de los abusos que se produjeron por parte de clérigos y todo eso, ¿no? En todos lados. Hoy también está, digamos, en discusión, por decir así, la teología, el lugar que ocupan las mujeres en la iglesia, Sí, sí, ¿no? sí, El sí, tema sí. del pueblo, de la teología del pueblo de Dios, ¿no? Si la iglesia son solamente los consagrados con una consagración especial, somos todos, si tenemos derechos, no tenemos derechos, si tenemos vos, no tenemos vos los laicos, si el tema de la sinodalidad, no sé si escucharon Sí. también, o sea, realmente hoy es un tema de gran ebullición, entonces Sí. claro, es como vos decís, puede ser que por ahí nos sentamos como... Claro, yo lo veo que la iglesia se ha politizado. Es decir, veo que está más pendiente de la política que de los asuntos, por eso decía los asuntos de la fe, me parece que, Sí, que van... ¿Y en qué ve la politización, por ejemplo? por allí, a ver, digamos, hay sectores de la iglesia, Sí. ¿no es cierto?, donde justamente están trabajando de acuerdo a los códigos que pide el mundo, en lo políticamente correcto. Claro. No podemos decir esto por ejemplo, hoy con la agenda LGTB o la agenda 2030, por decimos, supuesto, algo así. Sí. por supuesto, nosotros no, esto es políticamente correcto o incorrecto, entonces hablamos o no hablamos, creo que la iglesia tiene, sin enfrentarse con nadie, no tiene por qué enfrentarse la iglesia, ni la gente de iglesia, ¿no es cierto? Pero es como que por allí es arrastrada por estas corrientes de lo político o políticamente lo correcto o incorrecto y por ideologías, sectores de la iglesia. ¿Hay sectores ideologías? de- ¿Ustedes qué piensan? Me parece que sí. Yo creo que sí. Sí. Yo creo que sí, lamentablemente sí. Es más, yo he visto, Sí. recordaremos en las elecciones pasadas, creo que hubo sacerdotes puras villeros que se expresaron, creo que vos me comentaste de un sacerdote que había, Sí, no te acordás el nombre, el padre de Oliveira. Paco, Paco. Olveira. Olveira, sí, Paco Olveira. Olveira, ¿no es cierto? que creo que echaba a la gente que había votado por otro partido político. Claro, que, digamos, ¿Qué entonces, sí, decía? eso no- Que el que había votado a Milei debía renunciar a los subsidios, una cosa por el no, estilo. no debía ser recibido ni en los Ni- comedores ni- ni ni- recibir los sí, subsidios, ahora ¿no me es acuerdo, cierto? sí. Entonces, a ver, eso es una postura ideológica total, ¿no? Total. Y por otro lado, digamos, el padre Rabasi, Sí. digamos, digamos, en el otro extremo. Ahora hay un con algo problemita sí, con él, ¿no es cierto? sí. Y acá tenemos los dos extremos, Sí. ¿no es cierto? Entonces, hay sectores muy politizados, muy ideologizados, ¿no es cierto? Entonces, por un lado, el padre Olveira, por otro lado, el padre Rabasi, ¿no? Sí, son... Con posturas, digamos, muy encontradas, muy diferentes, ¿no es cierto? Entonces, y por ahí antagónicos. Sí, ¿no es cierto? totalmente. Y entonces, a ver, y los dos son sacerdotes, Ujú. ¿y cómo es el tema? Claro.
Claro, Exacto, ¿cómo es el y tema? frente a eso, ¿qué Nosotros debería como- ser aparte los obispos? Estoy pensando en los obispos. Bueno, sí. O sea, sí. ¿qué decisión tienen que tomar ahí? Claro. Son cosas. Son temas difíciles. Son temas. A ver, tenemos que ir cerrando, ya el tiempo Vale. nos apremia, ¿sí? Conclusiones. Se me ha aclarado un poco. Obviamente que no estamos Sí, agotando sí. el tema, Sí, 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 porque mucho tiene menos, para ¿no es mucho, cierto? pero dentro de todo me ha aclarado bastante esta duda que yo tenía. De si había distintas formas de pensar, Claro, distintas pastorales, incluso Claro, en la iglesia. exacto. Que me parece sí sería más lógico justamente que la parte de obispos llegaran a un punto medio, ni de un lado ni del otro, es decir, tomar lo bueno de cada lado y aplicarlo justamente para nosotros los católicos de a pie, Sí. es mi punto de vista. Sí, yo creo que, también a modo de cierre, creo que los hombres de iglesia, la gente de iglesia, tienen que manejarse con el Evangelio en la mano y dejar de lado las ideologías Sí. y estar realmente viendo cuáles son las verdaderas necesidades Sí. de la gente, de la sociedad, de un país determinado, al margen de las ideologías. ¿Sí? Con el Evangelio en la mano. Que la iglesia ha hecho mucho con el Evangelio en la mano, Sí. bien usado. Muchas veces Se usó se más, cometieron pero- injusticias también con el Evangelio en la mano, ¿no es cierto? Que también eran por cuestiones políticas. Claro, en nombre de Dios se construyeron catedrales y también. Y se armaron guerras. Exactamente. Sí. Yo lo que, digamos, yo cerraría diciendo que la iglesia tiene la difícil misión de predicar el Evangelio en el tiempo que le toca. Sí. ¿No? El tiempo que nos toca me parece es un tiempo de muchas preguntas, de un tiempo difícil, pero que tenemos reserva espiritual para ir sorteando estas cosas, ¿no? Pienso, por ejemplo, que hay muchas cosas que hoy que también requieren formación de parte nuestra como laicos, el tema del clericalismo, la diversidad cultural, ¿no? El tema del cuidado del medio ambiente, ¿no? El tema de, por ejemplo, hoy la necesidad de la esperanza. Vivimos, todas estas cosas nos hacen vivir en medio de una angustia, en medio de una confusión, y necesitamos palabras de esperanza, necesitamos recuperar el tema de la dignidad humana. Hace poco salió un documento sobre la dignidad humana, creo que deberíamos conocerlo, ¿no? El tema de la misericordia, la verdad, la justicia, también armonizar esas cosas, en fin. Se nos terminó el tiempo y Sí, creo sí. que podemos Sí. tocar este tema en otra. En otro- Pero seguramente. Sí, sí. Bueno, gente, ha sido un gusto Ha sido un compartir. gusto, sí, gracias por evacuar las Sí, las no, dudas que obviamente, uno tiene, lo decimos sí, sí. siempre, no hemos Sí. agotado el tema, ni muchísimo sí, menos, sí. pero bueno, hemos tirado algunas ideas y creo que algunas cosas se han aclarado. Gracias. Muchas Gracias. gracias por seguirnos. Muchísimas Nuevamente, gracias. Si les ha gustado, nos dan un like y Que por Dios los supuesto en bendiga. los comentarios. Nos vemos en el próximo café. Gracias. Si Dios quiere.